Buenos días. Mis primeras palabras para agradecer a la sección de prevención y rehabilitación cardiovascular de la Sociedad Cubana de Cardiología, muy en particular a su presidente, la doctora Mirta Pérez Llanes, por sus esfuerzos en mantener esta secuencia de talleres. Ya estamos en el 16º Taller Nacional de Prevención y Rehabilitación Cardíaca y todo ya sabemos que requiere un esfuerzo adicional. En este caso vamos a hablar de los efectos del entrenamiento físico en pacientes con insuficiencia cardíaca crónica. Debemos señalar que, es conocido que el tratamiento de la insuficiencia cardíaca ha cambiado drásticamente en los últimos años, yo diría en los últimos 2 decenios, y que el entrenamiento físico, la actividad física, es un área de tratamiento que está en cambio continuo y bajo revisión en las últimas décadas. Cada vez se aportan nuevos conocimientos relacionados con la fisiología del ejercicio y en particular en su empleo en pacientes con insuficiencia cardíaca. Hay que tener en cuenta que hace apenas 20 años los pacientes que tenían hipertrofia del ventrículo izquierdo o crecimiento cardíaco en general, una disminución de la función sistólica del ventrículo izquierdo o cuadros de insuficiencia cardíaca eran contraindicaciones absolutas o relativas en algunos casos del entrenamiento físico. Sin embargo, diversos estudios que se han hecho en los últimos años en pacientes, sobre todo coronarios, empezó en pacientes con cardiopatía isquémica, sobre todo después del infarto cardíaco, que tenían disfunción ventricular izquierda severa en este caso, reportaron incrementos significativos favorables de la capacidad física sin efectos perjudiciales mayores, que es lo que se señalaba anteriormente, antes de eso, o sea que el ejercicio podía producir incremento de la disfunción ventricular izquierda, lo cual ha sido negado en estos estudios. Durante la pasada década, múltiples estudios, incluyendo el Heart Failure Action o HF Action, han sido publicados indicando todos una variedad de beneficios fisiológicos impresionantes que podían ser alcanzados con el entrenamiento físico. Actualmente ya podemos decir que no hay duda que pacientes adecuadamente seleccionados con insuficiencia cardíaca crónica y estabilizados pueden realizar con absoluta seguridad un programa de entrenamiento físico bien prescrito y obtener sus beneficios fisiológicos satisfactorios. Hay que cumplir con los criterios de selección conocidos y señalados y aprobados en todas las guías internacionales. En primer lugar, pacientes estables con insuficiencia cardíaca crónica, identificados o clasificados como clase 2 o 3 de la NIHA o de la New York Heart Association. También pacientes clase 4, cuidadosamente seleccionados, que no tengan disnea en reposo con una estrecha supervisión durante los ejercicios físicos. Aquellos que están en disnea en reposo pueden estar descompensados, hay que tratarlos médicamente óptimamente, y una vez que estén sin esa disnea en decúbito supino, pueden ser incorporados a un programa de ejercicio. Que tengan un consumo de oxígeno pico mayor de 10 mililitros por kilo por minuto, ya sea medido directamente a través de gases expirados o determinado mediante las tablas que están hechas en este sentido, que veremos a continuación. Y pacientes que tengan un tratamiento médico óptimo. Lo que determina en este caso el grado de severidad de la insuficiencia cardíaca, además del cuadro clínico, es la fracción de eyección de ventrículo izquierdo. Generalmente consideramos pacientes con una FEBI menor de un 40% para incorporarlo a pacientes en programas de rehabilitación, y este es el criterio de inclusión de la mayoría de los estudios publicados. Por supuesto que pacientes con una FEBI o fracción de eyección de ventrículo izquierdo mayor de 40% también se benefician de un programa de entrenamiento físico, y es lo que usualmente vemos. Sin embargo, ningún criterio de fracción de eyección de ventrículo izquierdo mínimo ha sido precisado para el entrenamiento físico. O sea, no hay un valor mínimo para decir no tan contraindicado. En diversos estudios hechos en estos últimos años, la fracción de eyección media reportada osciló entre un 18% y un 35%. Fíjense, con un rango inferior de un 5 a un 11%. O sea, pacientes hasta con un 5% de fracción de eyección y hasta un 11% como rango inferior fueron incorporados
a programas de ejercicio físico con resultados satisfactorios y sin riesgo cuando fueron bien seleccionados. En la experiencia de nuestro centro hemos tenido pacientes con menos de 20 de fracción de eyección y hemos tenido resultados muy satisfactorios en cuanto a capacidad funcional, capacidad, calidad de vida y otros parámetros que veremos a continuación. Ha sido destacado por estudios franceses en particular que en pacientes después del infarto, que los pacientes que tenían menor fracción de eyección fueron los que más se beneficiaron de un programa de entrenamiento físico. O sea, la fracción de eyección evolutiva, la capacidad funcional de aquellos que tenían menores fracción de eyección fueron los que más se incrementaron con el decursar de las semanas en cumpliendo un programa de ejercicio físico. Hay que señalar por último que los beneficios del ejercicio físico no dependen de la etiología de la insuficiencia cardíaca. Se obtienen igual en pacientes con una cardiopatía isquémica que con una miocardiopatía o con otra patología que afecte la función del ventrículo izquierdo. Hay que tener muy presentes las contraindicaciones absolutas, que están dadas sobre todo por un empeoramiento progresivo de la tolerancia al ejercicio, o que aparezcan nuevamente estos pacientes con disnea en reposo o en esfuerzo físico ligero en los 3 a 5 días previos a la evaluación o a la incorporación al programa de ejercicio. Aquellos que tienen un empeoramiento progresivo de disnea en reposo hay que tratarlos médicamente, optimizar el tratamiento y una vez compensado incorporarlos al programa de rehabilitación. O aquellos que pueden tener una isquemia significativa, o sea, isquemia miocárdica significativa a frecuencias cardíacas bajas, o que tengan menos de 2 metros o menos de 50 watts. El resto son las contraindicaciones absolutas de una prueba ecométrica normal, diabetes no controlada, enfermedad sistémica aguda, fiebre. Señalemos como caso particular la estenosis aórtica severa o moderada sintomática. Claro, si son pacientes que están en insuficiencia cardíaca ya tendrán síntomas. Y aquellos pacientes con insuficiencia valvular aórtica o mitral que requieran cirugía, en este caso habría que intervenirlos quirúrgicamente y después incorporarlos a un programa de rehabilitación. Existen contraindicaciones relativas que tenemos que conocer. Primero, un aumento de alrededor de 2 kilos de masa corporal en los 1 a 3 días previos a la evaluación. Pueden ser pacientes que se estén descompensando, clínica o subclínicamente, hay que diferenciarlo, hay que tratarlo. Aquellos que tienen terapia concomitante con dobutamina, ya sea de una forma continua o intermitente, aquellos que tienen una disminución de la presión arterial sistólica con ejercicio. Cuando esto lo comprobamos, pues habría que evaluarlos clínicamente, tratarlos e incorporarlos después. Aquellos que tienen una progresión súbita hacia una clase funcional 4 de la New Heart Association. Aquellos pacientes que tienen un capítulo muy particular que son las arritmias ventriculares complejas en reposo o en ejercicio ligero, y aquellos que tienen frecuencia cardíaca en reposo mayor de 100 latidos por minuto. Hay que evaluarlo clínicamente. Todos aquellos que tienen comorbilidades existentes. Aquellos que tienen diagnóstico de una enfermedad valvular regurgitante, ya sea mitral o aórtica. Primero hay que corregirla por cirugía o por TAVI, en el caso que tengan la posibilidad de criterio de diagnóstico y posibilidad de infraestructura para realizar TAVI. Primero resolver el problema quirúrgicamente y después considerarse el entrenamiento físico aún con una disfunción de ventrículo izquierdo severa persistente. Se resolvió el problema de la válvula mecánicamente por cirugía, por TAVI, y una vez estables, se incorporan al programa de ejercicio. Y aquellos que tienen como consecuencia de la insuficiencia cardíaca una dilatación del ventrículo izquierdo y una regurgitación mitral secundaria a esta dilatación, pues bueno, hay que evaluarlo por supuesto, y estos pueden ser operados con el razonable riesgo perioperatorio que estos pacientes tienen, y una vez controlados pueden ser incorporados a un programa de entrenamiento físico. En relación con las arritmias ventriculares, dije hace un minuto que las arritmias eran un capítulo muy particular en pacientes con insuficiencia cardíaca que íbamos a incorporar a programas de rehabilitación. Hay que saber que aquellos pacientes que en los distintos estudios han tenido arritmias ventriculares severas, taquicardias ventriculares entre otras, u otras arritmias ventriculares peligrosas, ya sea detectadas durante el ejercicio mediante telemetría, mediante monitoreo o por Holter,
han sido generalmente excluidos de los estudios controlados y randomizados. Por tanto, no hay evidencia científica que determine si estos pacientes hay que retirarlos o mantenerlos en programas de rehabilitación. Parece prudente no recomendar entrenamiento físico en pacientes con insuficiencia cardíaca, sobre todo descompensada, que muestren evidentemente arritmias ventriculares peligrosas y más aún si son inducidas por ejercicio físico. En este caso debemos controlar la arritmia ventricular peligrosa y una vez controlada incorporarlos entonces a un programa de entrenamiento físico. Hay que saber que el ejercicio físico puede predisponer a arritmias ventriculares muy frecuentes en pacientes con insuficiencia cardíaca. Por tanto, la arritmia ventricular es un capítulo que hay que darle especial atención. La evaluación cardiológica es esencial en los pacientes con insuficiencia cardíaca que vamos a incorporar a la rehabilitación cardíaca. Tienen que tener una evaluación cardiológica imprescindiblemente, obligadamente. Hay que hacerle, por supuesto, una historia clínica y un examen físico muy adecuado, muy profundo, para que no se nos escape nada. Poder identificar bien clínicamente el grado de insuficiencia cardíaca y, por supuesto, determinar mediante estudios invasivos o no invasivos cómo está el grado de la funcionabilidad del ventrículo izquierdo, o sea, determinar la fracción de eyección. Hay que identificar, poner de manifiesto tanto problemas cardíacos como problemas no cardíacos muy frecuentemente asociados a estos pacientes con insuficiencia cardíaca, muy en particular la anemia que muchos de estos pacientes portan, y por tanto hay que hacer tratamiento antianémico en ellos. Es importante precisar la enfermedad reversible de vías aéreas que tienen estos pacientes, así como la enfermedad vascular periférica que nuestros pacientes con enfermedad coronaria o enfermedad vascular sistémica o periférica está presente en estos pacientes. Y los muy conocidos tumores malignos que se asocian a la insuficiencia cardíaca, en general a la cardiopatía isquémica, pero muy en particular los pacientes con insuficiencia cardíaca tienen una alta incidencia de tumores malignos, o dicho de otra manera, pacientes con tumores malignos hacen episodios de insuficiencia cardíaca con frecuencia por razones bien conocidas, entre otras cosas por elementos citotóxicos que ellos reciben. Debemos hacer evaluaciones, análisis de sangre, química sanguínea, determinación de electrolitos y la prueba de esfuerzo cardiorrespiratorio o prueba ergométrica simplemente. Sobre todo pacientes con insuficiencia cardíaca o disfunción de ventrículo izquierdo debe tratar de realizarse siempre que hay condiciones, siempre que la infraestructura lo permite, una ergoespirometría o una prueba de esfuerzo con análisis de gases expirados, con el objetivo de precisar la capacidad funcional objetivamente mediante la determinación del consumo de oxígeno pico o peak VO2, como dice la diapositiva. Vean el equipo en la diapositiva con las dos pantallas, una la de la izquierda que mide la función cardíaca y la de la derecha que mide la función ventilatoria, y el paciente, por supuesto, que tiene su medición directa de los gases expirados. Este es un equipo cubano fabricado por el ICID, ahora con Biomed, que ustedes saben que tenemos en todo el país prácticamente disponible, y lo que tenemos es que usarlo cada vez más para explotarlos adecuadamente. Otro de los objetivos de la prueba de esfuerzo, ya sea con análisis de gases expirados o ergometría simple, es identificar las arritmias severas o los cuadros de isquemia que nuestros pacientes pueden tener. Hay que determinar también mediante esta prueba los niveles apropiados de entrenamiento físico, es decir, la intensidad del ejercicio físico, lo cual determinamos sobre todo o directamente o precisamente mediante el establecimiento del conocido pulso de entrenamiento, que en el caso de la ergoespirometría lo determinamos con la obtención del umbral anaeróbico durante la medición de los gases expirados, o simplemente mediante la fórmula conocida por todos, que se hace con la prueba ergométrica convencional. Es importante precisar el pulso de entrenamiento al 60% o al 70% en nuestros pacientes, para que los fisioterapeutas o los especialistas del ejercicio que van a estar directamente con el paciente puedan propiciarle
una intensidad de ejercicio que sea la adecuada para obtener los efectos fisiológicos beneficiosos y lograr que el paciente esté exento de riesgo. Actualmente, he puesto ahí, es una práctica común nacional e internacionalmente precisar la capacidad funcional de estos pacientes mediante la determinación del consumo de oxígeno pico. Esta es la gráfica de Wasserman con las nueve figuras. Estas tres verticales de la izquierda miden la función ventilatoria, las tres del centro miden la función cardíaca y la de la derecha miden el consumo de oxígeno y el nivel de ventilación, perfusión, o sea, cómo está funcionando el alvéolo pulmonar. No nos vamos a detener en esto en aras del tiempo, pero vean ustedes que en la del centro, de la primera línea, determina el pulso de oxígeno, que va muy relacionado con el gasto cardíaco. Vean que en ella hay un aplanamiento de la curva tanto de la frecuencia cardíaca como del pulso de oxígeno, a diferencia de la respuesta fisiológica, que debe ser un incremento progresivo. Vean que el círculo verde determina el umbral anaeróbico, y estos pacientes con insuficiencia cardíaca, inmediatamente después del umbral anaeróbico, la prueba ya prácticamente termina. Véanlo aquí. Uno de los efectos del ejercicio físico es lograr que el paciente continúe haciendo ejercicio después que se presente el umbral anaeróbico. Y por supuesto que la función a nivel del parénquima pulmonar, a nivel del alvéolo pulmonar, pues también tenga mejorías. En nuestro programa de ejercicio o en cualquier programa de ejercicio deben realizarse ejercicios físicos aeróbicos, dinámicos, rítmicos, con participación de grandes grupos musculares. Aquí lo vemos haciendo cuclillas o haciendo remos en un simulador de remos, en este caso en una estera eléctrica o correa sin fin, o con una bicicleta ergométrica, tratando de obtener los efectos fisiológicos del entrenamiento físico en pacientes con insuficiencia cardíaca. Vean que estos ejercicios aeróbicos son capaces de incrementar el gasto cardíaco, de disminuir la resistencia periférica y de incrementar el retorno venoso. Son efectos fundamentales que tratamos de lograr o de obtener con un régimen de ejercicio físico aeróbico. Y por supuesto, todos ellos incrementan el consumo de oxígeno máximo, que es una medición objetiva de la respuesta al entrenamiento físico. Estos pacientes, en muchos de ellos, sobre todo al principio, pueden realizar ejercicio o deben realizar ejercicio bajo control telemétrico, como es el caso de este paciente. Ven con sus electrodos, su receptor, y vean cómo siempre hay un licenciado que observa el ritmo cardíaco en estos pacientes, sobre todo en las primeras sesiones cuando no conocemos al paciente. Después que lo tenemos ya bien identificado y conocemos su respuesta a la intensidad de ejercicio determinado, podemos ir desprendiéndonos de este monitoreo telemétrico. Es muy importante la educación de pacientes. La rehabilitación va muy vinculado a la educación de los pacientes, más aún con insuficiencia cardíaca. Enseñarles qué son capaces de hacer, qué beneficios pueden obtener con un programa de ejercicio físico. Por supuesto que la rehabilitación no es solo ejercicio físico, hay otros: dieta, ejercicio, lucha contra el hábito de fumar, control de la hipertensión arterial, control de la diabetes, etcétera. Pero en este caso nos vamos a referir sobre todo al ejercicio físico. Muy rápidamente, un trabajo realizado en nuestro servicio en 37 pacientes de ambos sexos, aunque solo fueron 2 de ellas mujeres, una media de edad de unos 49 más o menos 10 años, 35 pacientes, o sea, la mayoría fueron de infarto de caso anterior, con infarto cardíaco agudo confirmado. El criterio de inclusión fue una fracción de eyección de ventrículo izquierdo inicial de menos de 35%, y la media en este grupo de pacientes fue de un 27%. Todos ellos estaban en grado 2-3 de la New Heart Association. Se incorporaron a un programa de rehabilitación cardíaca integral con ejercicio físico supervisado de 3 a 5 veces por semana. Se le hicieron estudios no invasivos evolutivos y fueron seguidos durante 4,1 años como media, y un rango de 1 a 7 años. Vean las variables ergométricas funcionales evolutivas como incrementaron. La carga máxima alcanzada, vean que incrementó de la primera evaluación de 80 watts, a los 6 meses llegó a 98 watts como promedio, y al año pues alrededor de 100
de 100 watts como capacidad funcional. Hubo un incremento bien significativo en la evaluación de los 6 meses. El sexto mes parece el tiempo óptimo en cuanto a la práctica de ejercicio físico. Hubo un nuevo incremento, no significativo, pero una tendencia al incremento de la capacidad funcional en el 12º mes, o sea, al año. La potencia media nuevamente mostró un incremento significativo a los 6 meses, pero también vean ustedes cómo hubo un incremento también significativo en la evaluación de los 12 meses. Y la capacidad funcional, analizando el porciento, incrementó de un 65% a un casi un 80% a los 6 meses y un 85% al año, con incrementos significativos a los 6 meses y a los 12 meses. O sea, no hubo duda que en cuanto a la capacidad funcional y todo lo que ella concierne, tuvieron respuestas muy favorables a los 6 meses y a los 12 meses. Vean que el consumo de oxígeno máximo nuevamente incrementó de 15 mililitros por kilo por minuto. En la evaluación basal incrementó a 21 a los 6 meses y prácticamente, bueno, el consumo de oxígeno se quedó igual a los 12 meses, pero hay un incremento significativo ya al sexto mes. También el índice de eficiencia miocárdica incrementó al sexto mes y nuevamente al 12º mes encontramos un incremento significativo. El tiempo de ejercicio también incrementó a los 6 meses y a los 12 meses. No hay duda que estas variables funcionales mostraron beneficios fisiológicos en la evaluación de estos pacientes con disfunción ventricular izquierda severa incorporados a programas de ejercicio físico. La fracción de eyección determinado mediante ventriculografía isotópica. Vean que 27 fue el valor medio. Vean que hubo una tendencia al incremento evolutivo a los 6 y 12 meses y también un incremento, en este caso, una tendencia casi significativa al ejercicio. Vean que el ejercicio a los 6 meses y a los 12 meses incrementó marcadamente, y es importante señalar que no hubo daño, o sea, no hubo disminución de la fracción de eyección ni en reposo ni en ejercicio con la aplicación de este programa de entrenamiento físico. Por el contrario, hubo una tendencia al incremento de la fracción de eyección. Fueron relativamente pocos pacientes. Si hubiéramos incrementado el número de pacientes de la muestra, hubiéramos incrementado el tiempo de seguimiento, pues seguramente hubiéramos encontrado incrementos significativos como otros estudios internacionales lo han mostrado. Hay que saber que el incremento de la capacidad funcional y de la tolerancia al ejercicio se debe a adaptaciones centrales y adaptaciones periféricas. Hay un gasto cardíaco pico que se incrementa, también se incrementa la frecuencia cardíaca máximo pico, se incrementa la fracción de eyección basal y sin embargo la fracción cardíaca en reposo disminuye, mostrando un efecto beneficioso. Hay un consumo energético de los pacientes cuando están en reposo y que hacen un programa de entrenamiento físico. Las adaptaciones periféricas, bueno, están señaladas. Hay una disminución de la función nerviosa simpática tanto en reposo como en ejercicio submáxima. Hay una disminución también de las citoquinas proinflamatorias. La función muscular esquelética se incrementa, tanto la densidad de los músculos, o sea, la densidad capilar de los músculos, los capilares se desarrollan, crecen, incrementa significativamente la fuerza muscular, también de la enzima oxidativa, y las fibras de tipo 1, la de contracción rápida, las que mejoran con el ejercicio, también incrementan con un programa de entrenamiento físico en pacientes con insuficiencia cardíaca. O sea, hay que pensar que las adaptaciones centrales no son las únicas, sino las adaptaciones periféricas son las que más observamos en nuestros pacientes. Casi finalmente, señalar que estos pacientes con disfunción ventricular izquierda severa y signos de insuficiencia cardíaca, al evaluar su mortalidad en un tiempo de seguimiento de 4,1 años, o sea, más de 4 años, igualmente con un rango de 1 a 7 años, el 52% de ellos, o sea, más de la mitad, tuvieron una evolución sin ningún tipo de evento, una evolución muy satisfactoria, tuvieron una mortalidad de un 10%. Tengan en cuenta que estos pacientes tienen al año, o sea, a los 12 meses, habitualmente una mortalidad que oscila entre un 15 y un 20%. Estos pacientes en más de 4 años de seguimiento solo tuvieron una mortalidad de un 10% y tuvieron un 11% de reingresos hospitalarios por nuevos cuadros de insuficiencia cardíaca, de angina de pecho,
o de arritmias ventriculares y un 5% por reinfarto cardíaco. Hay que señalar que la disminución de las rehospitalizaciones por insuficiencia cardíaca es uno de los eventos más comprobados como consecuencia de la rehabilitación cardiovascular en pacientes con insuficiencia cardíaca. Y prácticamente como conclusión final de este trabajo y de la charla, señalar que la rehabilitación con el entrenamiento físico formando parte esencial de ella en pacientes con cardiopatía, sobre todo infartados con disfunción ventricular izquierda severa, el entrenamiento físico supervisado fue y es seguro y efectivo. Sin duda, mejora la calidad de vida de los pacientes sin efectos negativos sobre la función ventricular. Disminuye la mortalidad también significativamente y disminuye sobre todo la calidad de vida. O sea, no dejemos de pasar por alto que los pacientes con insuficiencia cardíaca y disfunción severa de ventrículo izquierdo también reciben los efectos beneficiosos de un programa de rehabilitación cardíaca con entrenamiento físico, y si lo seleccionamos bien no van a correr ningún riesgo. Y ya para terminar, enseño una diapositiva que ustedes conocen con el Instituto de Cardiología y nuestro centro de rehabilitación, que está en el tercer y cuarto piso del edificio Asclepio, frente al instituto, que muchos de ustedes conocen y que están invitados a visitar siempre que así lo deseen. Muchas gracias por su atención.